Ok, cool. Bueno, de nuevo, pues por chat. Fuerza. Mm. Desde alta de oposición no estamos parcialmente de acuerdo en lo que produce la academia y por qué es su importancia. Solamente queremos aclarar que a final de cuentas creemos que son tres puntos críticos: la verificación del conocimiento, en la capacidad de verificar que sea algo verídico, que sea algo aplicable y demás. En segunda, una metodología que desarrolla y homologa el conocimiento, que por lo tanto genera una legitimación de la academia por parte de esta homologación de la metodología. Y tercero, una forma de generar profesionales que a final de cuentas son quienes desarrollan estructuras socialmente necesarias. ¿Esto qué implica? No solo está de acuerdo con lo que traen desde alta de gobierno, sino que implica que la importancia de la academia es centralizada a través de obtener su objetivo final es la aplicabilidad social, lo que implica que el debate debe centrarse alrededor de por qué el perder el criterio de la objetividad afecta o no los impactos de la producción de conocimiento dentro de esta aplicabilidad social hacia la mayoría de las personas y hacia las personas en la generalidad. Para poder entender cómo es que esto sucede, vamos a explicar tres partes de cómo funciona la estructura de la academia hacia su legitimación y hacia su existencia del mundo. Primero notemos que hay una limitación por estructuras socioeconómicas que limitan el alcance físico, por ejemplo, el alcance de comunidades marginalizadas o zonas rurales, como es el caso del ZLN u otras zonas de disidencias urbanas o rurales. Segundo, noten que la producción académica tiene dos limitantes específicas. Primero, la asignación de capital, que está regida a través de mecanismos de interés capital a través de la reproductibilidad de la academia, lo que ya limita los impactos de alta de gobierno en la medida en la que el interés del capital no es democratizar el conocimiento y hacer que las novedades del conocimiento de indígena o el conocimiento de comunidades no centralizadas sea más grande, sino que el interés del gran capital en la inversión de la investigación académica es para la replicabilidad de sus tecnologías y para la aplicación de las mismas para poder tener una explotación monetaria. Lo que significa que incluso si logran descentralizar la producción del conocimiento, es poco probable que estos espacios descentralizados y rurales tengan el acceso que ellos están buscando a ser centralizados dentro del mundo de la academia. Pero además noten que la aplicabilidad del conocimiento creado, que la asignación de capital también está limitado a... Ah, no, a eso te lo dije. Ah, perdón. Sí, ¿qué nos lleva a esto? Pues al final de cuentas a que desde el lado de gobierno han fallado en explicar varias cosas, porque incluso si lograran descentralizar este tipo de conocimientos y desmantelar las estructuras dentro de las universidades, es poco claro cómo esto va a cambiar dinámicas geopolíticas del norte y el sur global, cómo esto va a evitar la explotación asimétrica de la mano obrera y de las poblaciones indígenas, pero además cómo es que esto va a impulsar la producción de estructuras descentralizadas en espacios no urbanos y cómo a final de cuentas todo eso se va a lograr sin el interés del capital que existe fuera del mundo de la academia. A lo que veo con todo esto es que los impactos que traen desde alta de gobierno están sobreimpactados y no son atingentes hacia el criterio del debate, hacia las cargas de prueba del debate. Habiendo entendido eso, vamos a pasar hacia los argumentos en construcción desde el lado de oposiciones. Digo así, desde oposiciones. El primero es uno sobre la inclusión del conocimiento alternativo, que es el criterio que tratan de probar desde gobiernos, y les vamos a explicar cómo es que sí se logra de nuestro lado. Noten que a final de cuentas lo que busca la academia es encontrar este conocimiento que esté legitimado a través del método científico y a través de la repetibilidad de sus resultados y lo que todo lo que ya les hemos explicado. Esto no significa que porque sea un desarrollo de conocimiento europeizado y occidentalizado sea por completamente excluyente hacia el resto de las comunidades de desarrollo en conocimiento, especialmente en el momento histórico actual. Notemos que primero existe un desarrollo histórico del siglo pasado, es decir, la descentralización del conocimiento a partir de las protestas de mediados del siglo XX, así como el desarrollo de conocimiento de grupos no centralizados que se insertaron dentro de la academia, como por ejemplo el movimiento feminista durante el siglo pasado. Esto implica que hay un desarrollo histórico que ha permitido a estos grupos acceder poco a poco a este tipo de espacios. Sí, no ha sido algo radical, pero hemos visto una mejora continua en este tipo de espacios. En segundo, ay, ¿qué dice aquí? No sé. El relevo generacional. Precisamente el hecho de que este tipo de protestas se hayan llevado en el siglo pasado lleva a que las personas que actualmente están dentro de mandos de poder o cargos especiales dentro de las universidades sean cada vez más abiertos a la apertura del conocimiento, a otras formas de conocimiento, y no solo a otras formas de conocimiento, sino a conocimientos tradicionales que antes se ignoraban por completo. Noten, por ejemplo, que el desarrollo de la medicina china a través de su comprobación por métodos estadísticos o demás, ha permitido que ésta se coloque no solo en un espacio tradicional dentro de China, un espacio cultural, sino que también en un espacio cultural. Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, a través con la medicina de grupos indígenas en Latinoamérica o a través del desarrollo de conocimiento, por ejemplo,
ejemplo, de las estructuras de comunicación de los animales por medio de ignorar los sesgos occidentales y europeos que se tenían arraigados en la objetividad, en el criterio de objetividad, y permitiendo entonces que el criterio de objetividad no se limite a sesgos culturales, sino que está abierto a la expansión de la exploración de otros aspectos culturales que previamente se tenían bloqueados. Tercero, porque hay un agotamiento de innovación. Noten que si mantuviéramos para siempre este sesgo europeizado y colonizador de que solamente ciertos tipos de conocimientos son capaces de desarrollar un conocimiento válido, entonces la academia jamás podría haber alcanzado diferentes tipos de desarrollos tecnológicos en la actualidad, lo que implica que necesariamente este tipo de conocimientos científicos necesita que las personas sean capaces de acercarse a otras formas de conocimiento para poder desarrollarlas y por lo tanto implica que nosotros estamos alcanzando una inclusión del conocimiento alternativo. ¿Por qué esto es relevante? A final de cuentas, entendemos que el que exista este criterio de objetividad es importante porque permite legitimar los discursos alternos dentro de los espacios académicos en la medida en la que los protege a través de una especie de capa de discurso asimilado por la sociedad académica y la sociedad no académica, lo que implica que incluso si mi pensamiento proviene de una raíz etimológica o una raíz indígena alterna, el resto de las personas mucho más probablemente van a aceptarme en la medida en la que está disfrazado de un tipo de discurso más objetivo y por lo tanto más legitimable para la mayor parte de la población. Punto alta. Gracias. Ya se explicó cómo la objetividad funcionaba para excluir a los movimientos sociales. Cuando tú nos dices que los movimientos sociales han entrado gradualmente, estás describiendo cómo se disminuyó la objetividad como un criterio rígido y estás defendiendo la comparativa de gobiernos. No, no, no. Lo que estoy explicando es cómo, de hecho, la inserción de la academia implica el mantener la objetividad a través de nuevos parámetros, pero manteniendo la objetividad de, por ejemplo, un análisis de pensamiento crítico, un pensamiento de dialéctico, material, histórico, o a través de nuevas formas de innovación en ideas que después son comprobadas con el método científico, no a través de la desaparición del pensamiento objetivo. Sí, esto es importante por un criterio de vulnerabilidad que acabamos por probar de mejor forma. Y el segundo argumento sobre la replicabilidad, a final de cuentas, noten que la carencia de una metodología estandarizada implica que la replicabilidad de las cosas que encontramos y de las tecnologías que desarrollamos se disminuye. En la medida en la que disminuye, es menos probable que podamos desarrollar tecnologías que permitan relevar a la clase trabajadora, que permitan disminuir las tasas de trabajo, que permitan facilitar nuestras vidas en la generalidad, por ejemplo, a través de Sumo o lo que sea, lo que significa que afectamos a una población más grande en la medida en la que no podemos aplicar ese tipo de conocimientos y por lo tanto desarrollar tecnologías que sean más aplicables para una mayor cantidad de personas, que es importante por un criterio de cantidad. Gracias. Gracias, Luis. Sayas, a tu primera palabra. Ya voy. Necesito timer. ¿Me lo puedes poner, por favor? Ahí voy, dame un segundito. A ver, panel. No, ya no dejes que se tape. Empiezo en 3, 2, 1. Voy a comenzar conteniendo un punto de alta oposición, que es que ya se han insertado otros tipos de conocimientos con el criterio objetivo de la ciencia. Eso no refuta el caso de Jazz, por el siguiente motivo. Jazz nos explicó cómo la objetividad como un criterio para diferenciar la ciencia de la no ciencia lo que hace es excluir métodos de investigación, excluir objetivos de los investigadores, por ejemplo, el objetivo de producir soluciones, el objetivo de producir conocimiento desde adentro de los movimientos sociales, el objetivo de producir conocimiento para reivindicar otras formas de conocer, para reivindicar otros propósitos de la ciencia, además de solo la observación, sino la resolución o la redistribución de recursos, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, incluso si Luis tiene razón en que ha habido conocimientos alternativos que se han podido adaptar al método objetivo, eso no quiere decir que el método objetivo no sea restrictivo, como nos decía Jazz, no quiere decir que no beneficie de forma injusta a un grupo sobre otro, en tanto el otro grupo tiene que ceder parte de su forma de hacer las cosas para adaptarse al financiamiento del sur global. Tampoco quiere decir que no sea cierto que este criterio lo que hace es terminar excluyendo una parte muy grande de la ciencia, por ejemplo, poniendo al STEM, ciencias, tecnología, economía, administración y matemáticas, por encima de las ciencias sociales, por encima de las humanidades, por encima de los estudios culturales, etcétera, etcétera, lo que ha hecho que la mayoría de estas ciencias sociales y las humanidades terminen teniendo que parecerse mucho a la economía o a las matemáticas, lo cual ha reducido su foco de estudio, lo cual ha reducido la variedad y los intereses que representa esta ciencia. Tampoco quiere decir, por ejemplo, cuando Luis nos dice, oye, pero la objetividad no se puede mantener infinitamente desde un sesgo europeo, se va a tener que flexibilizar para incluir otras perspectivas. Está defendiendo la misma comparativa que nosotros, estamos diciendo que la objetividad tiene que quitarse como un criterio rígido.
Y por último, nos pone una carga de la prueba que creo que no es justa, porque nos dice, te tienes que probar que quitar la objetividad va a llevar a cerrar la brecha entre el norte global y el sur global. No, tenemos que probar que quitar la objetividad como un criterio rígido para excluir partes de la ciencia sería bueno, en tanto estas partes de la ciencia sí son valiosas, ya que eso lleve a la resolución de todos los problemas. No es una cuestión científica, es una cuestión política que ninguna cámara dentro de este debate puede arreglar. Pero nos dicen alto de oposición y baja de oposición, ¿de dónde va a salir el financiamiento? Aquí hay dos respuestas. Primero, un even if. Incluso si no hubiera financiamiento, un mundo en el que los matemáticos y las personas que puedan expresar sus ciencias dentro de fórmulas matemáticas y programación no le dicen a las personas que están haciendo monografías y estudiando los sentimientos, que están estudiando nuevas formas de vinculación social, que están explicando cómo funciona la experiencia de la vida desde perspectivas como la negritud, la transexualidad, la homosexualidad, el ser una pátrida, etcétera, etcétera. Cuando estas personas ya no les dicen, lo que tú haces no es ciencia porque no es objetivo, porque no te estás separando de tus propias emociones, es un mejor mundo. Por eso sí lo apoyamos. Entonces, ese es el even if. Pero lo siguiente es que la ciencia subjetiva sí tiene financiamiento dentro del mundo, o sea, dentro de la materialidad. ¿De dónde viene este financiamiento? De municipios y estados que necesitan investigación, acción o investigación participante y monografías para estudiar problemas que no se pueden volver números. Viene desde el financiamiento por parte de grupos políticos, fundaciones o movimientos sociales que están intentando posicionar sus propias agendas. Viene de parte de las mismas academias científicas que están intentando diversificarse. Incluso puede ser autofinanciado, por ejemplo. Personajes como Rita Segato, que nos han explicado cómo el feminicidio es un crimen declarativo, porque lo que hace es que el hombre manifiesta su capacidad de destruir el cuerpo de la mujer y eso lo hace ella desde su vivencia subjetiva como una mujer que puede percibir esto, porque puede entender lo que están sintiendo otras mujeres que han sufrido este tipo de cosas. Sigue siendo subjetivo, sí, pero no carece de las características de la ciencia. Aquí hay que hacer una aclaración súper importante para el resto de la ronda. La objetividad es una relación del investigador con su objeto de investigación, no es un tema metodológico. ¿A qué me refiero con esto? Algo que es subjetivo puede ser replicable de todas maneras. Por ejemplo, podemos encontrar el mismo sentimiento en distintos contextos. Puede ser medible, podemos poner dentro de una escala de Likert o dentro de un test psicométrico la violencia que una mujer percibe dentro de un matrimonio. Puede ser comprobable. Por ejemplo, yo puedo describir desde mi subjetividad como trabajador cómo la tasa de rendimiento del capital es decreciente y otros trabajadores en otros mercados capitalistas pueden verificar la misma regla. Entonces, sigue siendo científico, sigue siendo aplicable y sigue cumpliendo con el principal objetivo que nos pedía la alta oposición, que es la aplicabilidad social. No solo eso, probablemente la aplicabilidad social es más amplia. Baja de oposición. Lo que pasa, Pablo, es que en el método científico de investigación la objetividad también requiere de análisis contextuales. Todas esas cosas de las que nos estás hablando, del sentimiento de una mujer, de las personas trans, de nacer en un continente, también se evalúan dentro de esta objetividad. Puede que se haya maneras de analogarlas, pero sigue habiendo una necesidad de quitar la objetividad, porque lo que la objetividad hace es excluir que estos grupos se investiguen a sí mismos, lo cual es un acto de violencia, porque los deslegitima como voces que se pueden integrar al diálogo científico. Deslegitima la investigación económica y política posicionada desde la colonialidad y la opresión que se hace dentro del sur global, por ejemplo, diciendo que solamente las metodologías de los científicos políticos que usan fórmulas lógicas dentro del mundo angloparlante son válidas. Sirve para decir, por ejemplo, que cuando las mujeres hacen investigaciones feministas, en realidad lo único que están haciendo es expresar sus sentimientos y entonces es muy fácil que los científicos economistas machistas legitimen, no sé, la opresión de género o la brecha salarial como expresiones de la libertad de las personas. Ya se explicó dentro de su discurso tres cosas que son súper importantes dentro de esta ronda. La primera es que la objetividad científica excluye metodologías, excluye formas de hacer las cosas y excluye a grupos de investigarse a sí mismos o de investigar para proponer. Esto es lesivo en sí mismo porque estos grupos que se investigarían a sí mismos no tienen los mismos incentivos que tienen los grupos que sí pueden gozar de la objetividad como una metodología. No es lo mismo incluso que una feminista blanca vaya e investigue cómo funcione la opresión contra las mujeres negras dentro de África a que lo haga una mujer negra porque ella tiene conocimiento que la feminista blanca no tiene, pero no solo eso, sino porque el participar en la academia es un derecho legítimo e importante que debería compartirse de forma más amplia. Se pueden encontrar conocimientos nuevos con los que valdría la pena dialogar. Vamos a irnos al peor caso de gobiernos.
Supongamos que el conocimiento subjetivo es inferior al conocimiento objetivo. De todos modos, permitir que estos argumentos existan dentro de la ciencia y forzar a la ciencia objetiva a dialogar con la ciencia subjetiva terminaría teniendo el efecto de fortalecer sus argumentos, fortalecer sus postulados y obligarse de encargarse de temas de estudio que en la actualidad está ignorando. Pero, en última instancia, yo creo que hay que reconocer que la ciencia existe dentro de una estructura material que es más o menos rígida, que beneficia de formas injustas a unos grupos sobre otros. Creo que Alta Oposición ya nos explicó que la objetividad se ha flexibilizado parcialmente, cosa que nosotros apoyamos. Nosotros incluso hemos dado un diagnóstico que es suficiente para explicar que se tendría que flexibilizar aún más, pero creo que el problema más grande con Alta Oposición es que cuando nos explica que es importante incorporar formas alternativas de conocimiento, pero no nos explica por qué la objetividad desaparecería si ya no es la única condición, sino una de muchas, ninguno de sus impactos es exclusivo y el caso de Alta de Gobierno se mantiene intacto. Gracias, Sayas. Ara, a tu primera palabra. Hola, amigas. Va. Pues ya un saludo a la sala, un saludo a Marcia y Amparo. Me hace muy feliz que estén aquí. Va, listo. Comienzo en 3, 2, 1. La objetividad no exige una neutralidad total como quiere plantear Cámara Alta de Gobierno, sino una lógica simplemente metodológica en donde justificas cómo interpretas, reconoces tu lugar de enunciación y explicas cuestiones que te permiten comprender las cuestiones de manera más estructural. Lo primero que voy a hacer es explicar por qué la objetividad sí se volvió en una forma flexible a comparación de lo que dice Cámara Alta de Gobierno. Porque piensen que la objetividad hoy en día exige precisión y eso implica en muchas instancias incluir más datos, incluir más poblaciones, incluir más experiencias. Es decir, la razón por la cual la objetividad moderna ahora exige que haya muestras más diversas, poblaciones más representativas, revisión de los sesgos históricos para tener mayor objetividad o certeza en torno a la metodología, ha aumentado que la academia ya integre razonablemente todo lo que le preocupa a Pablo Yayás, que es, por ejemplo, que haya investigaciones de campo, que es que, por ejemplo, se reconozcan metodologías cualitativas o lógicas como, por ejemplo, etnografías, porque razonablemente lo seguimos haciendo con los mismos estándares objetivos, es decir, lo puedo seguir haciendo con documentación, lo puedo seguir haciendo con contrastación de datos, que implica que todo el análisis sobre la calidad de la información que podemos tener con una valoración subjetiva también se dé. Y esto aplica a todo lo que decía Pablo en el segundo discurso, es decir, las humanidades también hacen eso, los antropólogos ya describen protocolos, todas esas dinámicas de que ahora solo está fuertemente sesgado a un punto en donde no reconocemos las humanidades, es activamente falso. Lo que sí queremos, y razonablemente la explicación de por qué la objetividad ahora ha incluido una mayor capacidad de cosas, tiene que ver por razonablemente en cómo la ciencia contemporánea ha pedido a los investigadores que se adentren a la academia. Porque piensen que lo que hemos hecho en la comparativa en oposiciones es que razonablemente los científicos tengan que declarar cuáles son por ejemplo, conflictos de interés, identificar cuáles son sus propios sesgos, explicar cómo tienen, por ejemplo, ciertas limitaciones de su estudio, que antes razonablemente eso no existía. Ahora, la objetividad lo que sí reconoce es que el observador también influye de manera amplia, que razonablemente le permite tener mayor capacidad de interpretar lo que más les dice a Cámara Alta de Gobierno. Pero vamos a hacer un análisis real de lo que prueba Alta de Gobierno, porque el caso Alta de Gobierno responde a una necesidad de diversificar el conocimiento. El problema es que no es solvente explicando que eso va a ser validado, aplicado y reconocido de igual forma. Voy a hacer una respuesta en dos partes. Primero, creemos que la objetividad es precisamente el único mecanismo para corregir el sesgo colonial, por lo que les decía Luis, porque piensen que justo cuando la academia históricamente tiene sesgos del norte global, necesitas un método común para poder evidenciarlos y hacerlos explícitos en cómo es inaplicable a la academia. Es decir, la manera en la que se corrigió. Por ejemplo, piensen de forma histórica en la biología que fue racista, en la antropología que fue colonialista, fue razonablemente a partir de, por ejemplo, mostrar y replicando los datos, a partir de comparar los resultados, a partir de, por ejemplo, generar una cantidad de muestras estrictamente altas. El problema en la comparativa en gobierno es que cuando tú estás cambiando consistentemente el criterio y ahora cada identidad define lo que es verdad, eso genera primero que ya no puedas demostrar que hay un sesgo estructural porque ahora hay una fuerte validación en el mejor escenario de Cámara Alta de Gobierno de todas estas identidades que implica que cada grupo valida su propia narrativa y el problema es que ahora ya no existe una plataforma para decir esto es injusto porque seguimos valorando también la forma en la que el norte global sigue produciendo ese conocimiento, incluso cuando es en contra de las personas. Y el problema tiene que ver con cómo se magnifica, según Cámara Alta de Gobierno, como la producción del conocimiento. Y piensen en lo siguiente, piensen que cuando ahora la discusión o el criterio deja de ser esto es verdadero según, por ejemplo, la cantidad de documentación que yo hice y ahora pasa a ser esto vale porque lo dice mi perspectiva, creemos que la ciencia ahora se vuelve un campo en el cual ahora solo disputas una idea identitaria y no tanto en beneficio de las personas.
Porque piensen, cuando tu identidad es la moneda que ahora está generando las discusiones, implica que los grupos con mayor presencia mediática o capital simbólico son los que van a seguir imponiendo la verdad en el escenario de alta de gobierno. Es decir, las minorías epistémicas siguen perdiendo la posibilidad de, por ejemplo, demostrar que tienen razón porque no se evalúa la calidad de su evidencia, sino la legitimidad de su voz. Y aquí esto es importante porque para poder integrar las visiones distintas necesitas un marco objetivo común que te permita compararlas, que te permita poderlas, como por ejemplo, corregirlas, poderlas jerarquizarlas. Cuando tú estás eliminando ese marco en Cámara Alta de Gobierno, cada grupo trae su verdadera como identidad y eso permite que se siga exacerbando la calidad de verdades que podemos tener. Y aquí tiene que ver con lo del financiamiento, que sí me parece muy importante. Y es que piensen que si en muchas instancias los financiadores como necesitan una certeza de los resultados y la subjetividad no te lo da, porque quienes financian, que son por ejemplo el Estado, la industria o como por ejemplo las universidades, necesitan como por ejemplo en muchas instancias lógicas de predicción, de replicabilidad, y si la academia ya no opera con criterios que sean activamente claros, no puedes garantizar que un hallazgo sea válido para algo fuera para un investigador, que implica que razonablemente la calidad de dinero que le damos a estas personas ya no se vea tan valorizado o hegemónicamente a esas personas si se les quita un poder que es activamente importante. Al final del día creemos que en el mundo de gobierno sí deja una puerta que es bastante problemática, que tiene que ver con que gana quien tiene la narrativa más atractiva, es decir, proposición cree que abandonar la objetividad abre espacio a estas nuevas voces. Lo que decimos en la comparativa es, esto no es cierto, porque si tu perspectiva es minoritaria, tiene menos legitimidad para ser reconocida como parte importante. Si no tienes el capital cultural, tu visión se sigue diluyendo, pero la comparativa es que no puedes contrapesarlo fuertemente con las otras dinámicas, que aquí el problema es que si tienes como esta lógica de la falta de recursos que explicamos que estructuralmente se ve menos atractiva en la comparativa en oposiciones, no puedes difundir tu narrativa, que al final del día creemos que la aplicabilidad de estas visiones no termina siendo particularmente importante. Lo que decimos es que la objetividad también protege o sea, como protege a las personas como de las mayorías en muchas instancias, porque razonablemente cuando no tienes objetividad, el criterio para validar el conocimiento se vuelve quien tiene la perspectiva más o políticamente más atractiva, que creemos que eso sigue perjudicando fuertemente a los grupos porque pues no tienen el poder político o esas dinámicas para poder esclarecerse. Antes de continuar voy a dar a baja por engage. Va, la segunda parte de esta explicación va en por qué es tan importante que todo este conocimiento sea objetivo. Lo primero tiene que ver porque cuando no tenemos objetividad no podemos distinguir en muchas instancias lo que es la verdad y la opinión, que eso es estrictamente problemático. Porque piensen que ahora la academia, como bien reconoce Luis, que existía para, por ejemplo, establecer criterios comunes de cierta evidencia para la producción de conocimiento, cuando lo estás abandonando y no tienes forma de saber si un resultado es producto de los datos o de la perspectiva del investigador, creemos que se generan dos cuestiones. Primero, que hay una fuerte deslegitimación de los nuevos grupos que incluso está reconociendo Cámara de Gobierno, porque ahora valores, como otros criterios, no sigue habiendo que haya una fuerte imposición de criterios que están ya establecidos dentro del status quo, que implica que razonablemente si no hay objetividad, hay un colapso del criterio de validez, que la aplicabilidad o la creación de más conocimiento no se traduce en la validación de este mismo, porque justamente no estoy sabiendo si por viene únicamente de sus opiniones o, como dice Pablo, de muchos otros criterios que podrían ser reconocidos, que eso razonablemente implica que la posibilidad de posicionarte se vuelve significativamente peor. Pero esto creemos que no solo tiene que ver a nivel como micro, sino también en torno a todas las políticas que se producen de la academia. Es decir, piensen que en muchas instancias los gobiernos que han justificado y han hecho, por ejemplo, políticas públicas a partir de datos que son replicables, de datos que pueden ser, por ejemplo, no sé, como verificables a partir de, por ejemplo, dinámicas que le afectan a las personas, como por ejemplo la salud, el clima y la economía. Si el conocimiento depende de la perspectiva del investigador, nadie puede evaluar en realidad si las políticas funcionan o no, porque razonablemente percibimos que ahora las políticas son más inconsistentes o que ahora son decisiones sesgadas hacia la mayoría de las políticas, que le quita fuerte legitimidad o sobre todo trazabilidad al conocimiento que estoy produciendo. Al final del día lo que demostramos en Cámara Alta de Oposición es que la trazabilidad es lo que nos permite la corrección de los sesgos institucionales que se han generado, porque es la única forma de tener una verdadera validación de todas las voces, que ya explicamos por qué es certera que se en el escenario de Cámara Alta de Oposición. En la comparativa tenemos mayor desestabilización y deslegitimación. Muy orgullosa de poner. Gracias, Sara. Vamos con baja de gobierno. A tu primera palabra, primera oradora. Hola, se me oye normal, ¿verdad? Sí, Ya, comienzo en 3, 2, 1. Ok, panel, como Cámara Baja de Gobierno, queremos primero tomar en claro algunas cosas porque sabemos que por la parte de la alta se ha dejado bastante en claro quién queda fuera de la academia y por qué de alguna forma esto ha sido como un mecanismo de exclusión y que como sabemos no permite resolver los problemas activamente de nuestro mundo, esto creando grandes brechas, ¿no? Como lo han dicho. No obstante, queremos también abordar cómo de alguna forma el hecho de que la academia
aplique este rigor teórico, este rigor retórico y de alguna forma piense como que puede legitimar ciertos conocimientos sobre otros, ha creado el mismo mecanismo que puede hacerlo a futuro, hacer que se destruya a sí misma, porque mantener un criterio de objetividad como el de mérito, realmente no genera inclusión ni tampoco avances, sino que de alguna forma establece una selectividad sobrevalorada sobre lo que realmente se legitima. Y aquí vamos a comenzar primero por algunas cosas que creemos importantes resolver con respecto a lo que ha dicho oposición, porque si bien han intentado mostrar como la vía por la cual los conocimientos o en sí las opiniones, estudios sociológicos que demandan las comunidades se pueden ver supuestamente incluidos dentro de su mundo, en realidad esto no es cierto, porque realmente incluso si es que ellos nos dicen que se trata de una guerra de narrativas por cuáles se ven más atractivas, en realidad esto no es cierto, dado que vemos cómo en realidad la objetividad y en este caso este criterio de objetividad ha ganado su lugar en la ciencia por medio también de una imposición histórica. Vemos cómo de alguna forma hay ciertos grupos de poder que establecen literalmente los criterios que cada ciencia busca resolver a través de sus investigaciones. Vemos cómo de alguna forma el hecho de que, por ejemplo, se legitimen ciertas prácticas, por ejemplo, de exploración en los campos de estudio, como, no sé, las entrevistas, las encuestas, estas cosas han sido introducidas poco a poco, no obstante, nadie va a confiar mucho más o incluso esto ha contribuido a que los sesgos de la sociedad sobrevaloren mucho más que vean una estadística por sobre que escuchen el testimonio de alguien. Aquí vemos cómo de alguna forma la manera en la que se ha moldeado la opinión de las personas alrededor de los resultados que son dados por estas ciencias, pues, dados por la academia, basado en este criterio objetivo, realmente no le legitima ante los ojos de la sociedad, por lo cual su argumento sobre que de alguna forma ellos generan inclusión y que de alguna forma las personas pueden verse atraídas por la manera en la que ellos buscan introducir los conocimientos que obtienen, realmente no llegan a concretar su objetivo debido a que de por sí esta es una guerra que se ha posicionado alrededor de los años. Además, bueno, con respecto a la guerra de narrativas peligrosas, que cuando habla, esto se da mismo cuando no decide sobrevalorar, por ejemplo, las ciencias como economía, estadística, donde puedes encontrar diferentes datos, sí, pero también a su vez muchas veces se ignoran, por ejemplo, características que ya se han hablado como la violencia, el poder introducir pensamientos de personas que deciden tal vez tomar alguna otra orientación de género, así como otras sobre la pobreza y la redistribución de la riqueza. Creemos que esos son puntos importantes, no obstante, también vamos a introducir cómo de alguna forma esto también ha contribuido al crecimiento de un vacío argumentativo. Queremos extender cómo de alguna forma es necesario que de por sí exista un inicio subjetivo para que luego se presida a una validación objetiva. Creemos que realmente las personas en sí los conocimientos de la ciencia, la generación de hipótesis, siempre necesita ser orientada por una opinión humana, por debate, por negociación. ¿Por qué? Porque de esta manera se pueden lograr los objetivos que pretenden, bueno, y que como han enunciado en nuestra alta, son importantes para el mundo. O sea, creemos que de por sí una hipótesis no es válida, no resulta útil y queda en conocimiento vacío si es que no está moldeado o orientado por la opinión de ciertas personas que saben y reconocen las necesidades que existen en este mundo moderno. Además, creemos que de alguna forma la objetividad de por sí impone un modelo de producción de conocimiento que realmente empobrece la ciencia, que como hemos visto está centrada simplemente en muchas veces estadísticas, la generación de ensayos o siguen una retórica que realmente no toma en cuenta, por ejemplo, las artes, la creatividad y los métodos mixtos de investigación que pueden existir. Muchas veces, incluso cuando las personas intentan como introducir nuevas formas en las cuales se puede, por ejemplo, tratar la salud mental o ver el tema de la polarización en la política o criticar ciertos sistemas sociales, sabemos que incluso los miembros que realicen esas investigaciones, están influidos, tienen incentivos por los cuales no generar una rivalidad contra las personas que se encuentran en grupos de poder. Así vemos cómo de alguna forma el criterio de objetividad es manipulado muchas veces por los grupos que de alguna forma buscan no mantenerse perjudicados o manipular lo que piensa la población. Entonces, de alguna forma, siempre hay un pensamiento subjetivo que está interviniendo. Es por ello que sobrevalorar o seguir, no abandonar la objetividad, constituye una forma en la cual también eh, se ignora una presente constante que se encuentra dentro de las investigaciones científicas. Por esta razón creemos que lo que hace
Lo que hace realmente la ciencia en sí es erosionar la confianza que tiene incluso con las personas que tratan con estos resultados. Creemos que de alguna forma que el público no pueda brindar recomendaciones, que no pueda haber, no pueda diversificarse a lo largo del tiempo, genera que a medida que van avanzando estos conocimientos, muchas veces incluso no se solucionen los problemas culturales y las raíces, se lleguen a las verdaderas raíces de aquellos problemas sociales que atentan a la población. Es de esa manera que incluso vemos como muchas de las personas, o bueno, investigadores, tienden a ir por vías no solo ilegales, sino que lo que podría definirse como oscuras. O sea, vemos como incluso en el caso de la pseudociencia, que es descartada en gran parte a otro lado, por otro plano, se generan bastantes conocimientos que incluso las personas tienden a seguir porque no han sido comprobadas totalmente. Aquí vemos un problema porque a medida social, cuando la gente se ve ignorada y no recibe el reconocimiento suficiente, vemos como muchos investigadores, al tener ese trabajo despreciado, intentan ir por otras vías y también pueden llegar a liderar la opinión social. Esto entonces genera un problema porque de por sí no estamos quedándonos con un conocimiento riguroso que sería necesario para fundamentar y llevar medidas a cabo con respecto a lo que se cree o no correcto, sino que más bien vemos un problema que surge, que es el crecimiento de ideologías que se basan en conocimientos que, como sabemos, no están del todo comprobados porque necesitan afrontar debate, negociación y confrontarse con otros, porque en sí la creación de nuevo conocimiento se basa en el choque de nuevos entre ellos. Muchas gracias. Gracias. Monse, a tu primera palabra. Hola amigas, espero se me escuche bien. Si no se me Sí. escucha, podrían decir, ah, ok, perfecto. Porfa, los podéis por el chat, sí lo estoy viendo. No me vayan a interrumpir porque me desconcentra muchísimo. Ok, empiezo en 3. Ahí voy. Dejen pongo el no molestar. Tal que me marca. 3, 2, 1. Miren, lo más importante de este debate es donde se ve mejor la academia y el outcome por varias razones. La primera es que el outcome es de las cosas más importantes porque se utiliza para literalmente materializar las cosas. Es decir, a partir de cierta investigación yo puedo hacer políticas públicas para subsanar ese problema o para atender a la población que está en riesgo. Puedo hacer incentivos económicos para que, por ejemplo, las empresas dejen de contaminar lagos que afectan más a otras poblaciones. Ese tipo de materializaciones son las que más importan en la vida de las personas y es importante que se logre materializar para así mejorar, por ejemplo, no solo la academia, sino la validez que se tiene y sobre todo la vida de las personas en la generalidad. Pero lo segundo es la academia sí necesita verse mejor en cierto lado por la credibilidad que tiene. Es decir, porque a partir de una mayor credibilidad a ojos no solo de las personas, sino de los inversores y de los gobiernos y de las personas, son inversiones para poder seguir investigando, para poder seguir como pagando el sueldo de de los investigadores, equipo de desarrollo, como literalmente levantar encuestas a pie en el cerro cuesta muchísimo dinero, porque ahora este tipo de sustentos son funcionales para los avances, pero tercero, porque para que la gente entienda de por qué se hacen las políticas públicas que se hacen o por qué necesariamente el gobierno está enfocado en ciertas cosas antes que en otras. Miren, hay dos encuadres importantes para explicar el caso de baja de oposición. El primero es que y esto es súper de debate y sé que ya están cansados de escucharlo, pero es cierto, hay un auge de la derecha y un abandono, por ejemplo, de la izquierda. Es decir, hay un aumento de voces, por ejemplo, que son partidarias de ciertos partidos como Elon Musk, como Donald Trump, como ciertos políticos de, por ejemplo, extrema derecha o de centro derecha. Hay una mayor visibilidad a ese tipo de voces a través de redes sociales, a través de como ponerlos como gente que necesariamente es consciente de lo que hace y que las políticas públicas que hacen son las mejores para sus poblaciones. Y tercero, hay un desprestigio a la izquierda, a lo rezagado, a lo que está en la marginalidad, todo lo que explica Alta de Gobierno en su discurso. ¿Cómo se involucra este encuadre con el debate? Y aquí es clave para entender por qué hacemos choque con Alta de Gobierno y por qué creemos que su caso no es tan persuasivo como parece. Primero, la legitimación depende necesariamente de los sesgos. Si a las personas yo les presento investigaciones que han sido sesgadas, aunque no estén malas y aunque estén bien hechas, probablemente si soy una persona que invierte en ciencia, pero que tengo cierta tendencia a la derecha centro, probablemente si me presentas una investigación de izquierda es menos probable que yo sea más susceptible a tomarla, porque entiendo que hay, por ejemplo, un desdén político, un desdén ideológico, un desdén de ese tipo de cosas que hacen que yo no valide ese tipo de cosas. Si lo que dices ya es cierto, que hay colonialismo, que hay racismo, que hay todo este tipo de como violencias que viven las personas, el problema es que probablemente pueda seguir produciendo, pero la gente no lo va a aceptar. Probablemente no cambias el status quo porque la gente sigue teniendo los sesgos que tiene literalmente. Ay,
Sí, los sesgos que se mantienen, lo que provoca que haya una barrera entre que la gente pueda producir y que la gente consume ese tipo de cosas y que necesariamente se materialice. Para materializar lo que decía alta de gobierno en comunidades marginales, en mujeres, en poblaciones vulnerables, es necesario que ahora la gente, por ejemplo, que normalmente está pushing no para que esto no pase, ahora sea más fácil que lo pase a través de la neutralidad. Y esta es la manera en la que, por ejemplo, ese tipo de cambios se pueden llegar a hacer y se pueden llegar a materializar, que es lo más importante del debate, no solo la academia en lo subjetivo o en lo abstracto, porque probablemente no es lo más funcional ni es lo más importante para las personas. Miren, acá vamos a explicar cómo es que se ve el lado de oposiciones y acaba una prevención y un choque directo con cómo decían que probablemente nosotros no tenemos enfoques, como no tenemos enfoque a las mujeres o a las personas vulnerables. Miren, la objetividad no se traduce en no tomar en cuenta contextos. Lo que es probable es que cuando haces tú un proceso de investigación, reconoces a quiénes son afectados, en qué medida son afectados y si existen variantes de personas que son afectados. Es decir, si yo voy a hacer una investigación de la población de Atizapán de Zaragoza, no voy a entrar a la investigación pensando en que las mujeres son las más afectadas, porque probablemente al final de mi investigación me dé cuenta que los viejitos son los más afectados. Ese tipo de sesgos hacen que sí impacten, por ejemplo, en cómo se materializan no solo el outcome de las cosas, sino cómo se presenta la información ante las personas que uno van a materializar este tipo de cosas, dos los financian y tres legitiman este tipo de contenido. Mire, hacer investigaciones sin entrar pensando en que hay algo o alguien más afectado es lo mejor para las personas investigadoras y para las personas de a pie por varias razones, porque igual sigo llegando a la investigación de las mujeres. Es decir, sí es cierto que ahora, por ejemplo, que es bastante cierto que las mujeres, por ejemplo, no han sido tomadas en la ciencia, si mi proceso incluye una rigurosidad de ver qué personas están afectadas sin necesariamente entrar en sesgos, si ahora investigo, por ejemplo, que los infartos también, los síntomas para las mujeres son diferentes, probablemente llega a la misma investigación que hubiera llegado a alguna persona con sesgos. El problema es cómo esta investigación es traducida para las personas que sí tienen ciertos partidos políticos, que sí tienen ciertas tendencias y que sí tienen sesgos y que por eso la academia ha sido tan como elitizada y como tan funada por esas cosas. Antes el POI baja si tiene, alta. Gracias, dame los 15. Esto que dices de la derecha es muy importante. La derecha usa la narrativa de la objetividad para desvalorizar a las alternativas críticas. Jazz y yo explicamos por qué históricamente esta narrativa es europea y occidental y por qué estamos apoyando el abandono de la narrativa, no de la objetividad como método. Panel, recuerda la comparativa. Miren, los derechos humanos son occidentales y aún así benefician a las personas. Hay ciertas cosas que son occidentales y que fueron descubiertas por Occidente que sirven como base para otras comunidades. Lo segundo es, probablemente lo que pase de su lado es que a consumo, y acá es importante entender varias cosas. Miren. Lo importante de entender el caso de alta de gobierno es que hay dos cosas o dos esferas en donde se hace el conocimiento. La primera es la producción, que probablemente se produzca desde minorías y de marginalizados y personas como con ciertas vulnerabilidades. Es cierto en el caso de alta de gobierno. El problema es que eso no se traduce en beneficios a estas personas, no se traduce en políticas públicas para estas personas, porque literalmente están usando esos sesgos, esa vulnerabilidad. Si es cierto que la persona tiene sesgos racistas, no me voy a sentar a escribir o a leer una investigación, por ejemplo, de por qué las personas afrodescendientes son más afectadas en la brecha laboral, ¿no? Ese tipo de cosas son las que suceden en su lado y no se mitigan de ninguna manera. Si a alta de gobierno le importaba como no olvidar y suprimir este tipo de cosas y probablemente a la baja de gobierno también, en el mundo sigue sucediendo. Es decir, la esfera de producir se produce en su lado, pero que se materialice, se deja de financiar porque ahora las empresas, los inversores ven como esto como algo negativamente sesgado, no se utiliza, no se prioriza y no se legitima, lo que así afecta más en la esfera de las personas marginalizadas. Porque ahora no solo es que pueda escribir, sino que literalmente ahora mi producción no está siendo como tomada en cuenta, lo cual pues es igual al status quo que ellos que se quejaban, ¿no? Miren, en gobierno se produce, pero no se legitima porque viven con sesgos que se invisibilizan. La objetividad es necesaria porque permite presentar investigaciones de manera legítima, es decir, no cae ante sesgos que pueden ser buenos o malos, pero al menos las personas no lo perciben así. Se presenta como algo apolítico, es decir, puede ser usado para la creación de políticas públicas. Yo como un partido que odia a la derecha, por ejemplo, puedo usar investigaciones que demuestran que sí, a lo mejor las personas blancas, no sé, sufren de ciertos problemas y lo puedo usar porque ahora no entra en choque con mis condiciones políticas o la condición que mi gente sigue como dentro de las masas de los políticos y de las ideológicas. Creemos que hasta cierto punto, si lo que alta de gobierno en general quieren como visibilizar a las minorías, la objetividad es la herramienta más útil. Gracias, Monse. Vamos con látigo de Go. Tu primera palabra. Hola, yo sería el látigo, ¿verdad? Sí,
Ok, ok, Pero no te escucho. Ya, dale, dale. sí, ok, comienzo ahora. Bueno, bueno, para ordenar entonces las ideas que hemos recibido a lo largo de este debate, creemos que de alguna forma se ha podido ver cómo la objetividad, o sea, realmente no llega a reformar lo que quiere, porque muchas veces en caso de oposición, como vemos, ha intentado como eh, sostener que pueden llegar a que el conocimiento de comunidades o temas sociales sean incluidos, pero esto en realidad no responde completamente al daño que esto genera debido a la desigualdad estructural que crea. Creemos que la ausencia de mecanismos que puedan como que diversificar o ayudar a que las narrativas sean insertadas es uno de los problemas principales que radican dentro de la comparativa de mundos. Creemos que no porque la ciencia sin objetividad sea mejor, sino que se trata del incentivo actual que radica, como hemos dicho, en los investigadores mismos, que al parecer o al tratar de pertenecer al grupo de poder que sigue ese criterio objetivo, es en realidad riguroso y tiende a desplazar a aquellas voces que buscan de alguna forma moldear los intereses que son necesarios para producir conocimiento científico realmente legitimado. De alguna forma creemos que entonces este mérito que existe dentro del criterio de objetividad reproduce la desigualdad estructural, porque de alguna forma hemos demostrado que lo que se considera objetivo hoy en día es simplemente un estándar cultural, pero que está medido muchas veces por, como podemos observar, el inglés académico, la cuantificación obligatoria, la forma en la que se establece constantemente una narrativa impersonal dentro de los ensayos y reportes, y que, Poi, Asumamos que desaparece el criterio de objetividad. El modelo de valoración alternativo seguiría siendo un producto cultural hegemónico o sesgado. ¿Cuál es el cambio estructural si el criterio de diserción humano siempre se da bajo el criterio de investigación canonizado? es porque dentro de la forma en la cual se anula, en ese escenario realmente se permite el debate y que la gente pueda participar del debate de esas narrativas. Cuando se recibe ciertos resultados, estos casi siempre están manejados por un grupo de investigadores que han tenido, uno, el nivel de financiamiento necesario para poder realizar o llevar a cabo la investigación, y dos, muchas veces dentro de este campo de estudio también sesgado, porque las mismas personas que cuentan con este poder y que ya se encuentran de alguna forma mejor legitimadas debido al tipo de narrativa impersonal que utilizan o los tipos de mecanismos que utilizan, muchas veces pueden lograr imponerse sobre otras voces. Y eso es un problema porque de alguna forma las personas tienden a creer que, incluso los mismos oyentes, la misma gente que recibe este conocimiento, tiende a tomar en cuenta más los resultados que es donde se ven reflejados. O sea, hoy en día podemos observar una gran tendencia en la cual, como de alguna forma, al evitar o cuando hay resultados que parecen como pueden ser los más exactos posibles, pero no tomados en cuenta por la población, porque no responden realmente a las necesidades que son de ellos, o que simplemente, por ejemplo, las personas tienden a creer mucho más en un testimonio que ven dentro de la televisión de una madre que sufrió al caso, a que te mencionen realmente las estadísticas que hablan de un 80% de ellas que fueron tal vez abusadas. Entonces, en este caso, vemos cómo las personas prefieren cosas más tácitas y esto arruina el camino por el cual la ciencia puede llegar a conectar con el observador o con el oyente y que realmente ese conocimiento se reproduzca. Muchas personas incluso han perdido la confianza en las STEM o en otro tipo de ciencias y pocas veces se interesan porque realmente no se ven reflejados y porque creen que los criterios mismos han sido ya establecidos en el pasado. Así que creemos que de alguna forma este mérito destruye la relación entre la academia y el verdadero conocimiento que es divulgado con la sociedad. Podemos observar cómo de alguna forma la ciencia se ha convertido en una carrera de puntos que literalmente mata la innovación, la transparencia y que en muchos casos la investigación socialmente relevante es establecida por minorías. Pero minorías que en este caso cuentan con poder y que participan de esta simetría. Nadie más en la sala creemos que haya explicado, por ejemplo, el costo civilizatorio que esto constituye y que de alguna forma seguir fingiendo que este mérito genera realmente calidad es una mentira porque a largo plazo, además de los límites socioeconómicos que existen, creemos que realmente cuando se abandona este criterio es donde se puede no solo lograr democratizar el conocimiento, sino conectar con aquellos que escuchan y evitar que la ciencia realmente genere eh, em, financiamiento para sí misma. De alguna forma queremos que hace que se posicione como útil realmente en este mundo. Ok, bueno, dentro de lo que hemos podido escuchar por parte oposición, el hecho de que de alguna forma
tipo de métricas se pueden, o bueno, criterios se pueden como, o sea, que incluyen también el pensamiento subjetivo, que de alguna forma las personas pueden llegar a explicar ciertos sucesos o solucionar problemas sociales a partir de ellos y legitimarse realmente dentro de este campo. Creemos que no existe realmente una neutralidad que llegue a reformar el sistema existente, sino que más bien se necesita que la estructura cambie porque no se trata de simplemente cómo se aplica o qué tan replicable es, sino más bien del diseño mismo que constituye un daño inherente a la sociedad. Creemos que también los medios por los cuales aquellas personas escapan del sistema y tratan de legitimar cierto conocimiento se sobrepone al de la ciencia, y esto es malo porque las personas tienden entonces a seguir ideologías que no, o crear sus propias ideologías, crear formas de pensamiento y seguir narrativas que no llegan a realmente solucionar los problemas, pero que se posicionan debido a la exclusión que reciben, y de esta manera esto afecta la calidad global del conocimiento, afecta el acceso y la equidad que presentan las personas al momento de introducirse en las ciencias, y realmente afectan el propósito en sí mismo de la academia como institución, porque ésta necesita de personas que reciban estos resultados, y para legitimarse a sí misma necesita que el conocimiento no sea del todo homogéneo, ¿no? Sino que como reconozca que varía durante el tiempo, que varía según las opiniones de los diversos grupos, y que requiere de un mejor expansión, necesita amplificar la forma en la que recibe aquellas cosas. Por ello, creemos que la objetividad no es un ideal realmente noble, porque se ha corrompido a lo largo de los años, que este tipo de dispositivo retórico realmente no legitima, sino que crea un sistema a base de mérito, a base de desigualdades estructurales. Gracias. Gracias, látigo de Go. Y ahora vamos con Josué, tu primera palabra. Hola, antes de empezar, durante toda esta frase quiero saber si sí se logra escuchar bien. Te trabas un poquito, otra vez. O sea, voy a poner mi cronómetro y voy a seguir hablando para ver si se escucha bien. Ahora sí. Denme chance. No voy a prender mi cámara porque el internet de aquí se colapsa, entonces una disculpa. No es por ser grosero. Eh, Comienzo. Ah, los puntos háganmelos, o sea, levanten la mano, no me pongan en el chat porque no lo voy a ver. Entonces es más fácil que yo vea las manitas levantadas. Comienzo, ahora sí, en 3, 2, 1. Creo que para aclarar algo muy importante en este debate es explicar qué es lo que sucede en los gobiernos y después hacer una separación con la alta. Creo que el error de gobierno que existe, y justo como nos habla de cómo la objetividad ya no tiene la función que tiene, que ahora es manipulada y que perpetúa ciertas estructuras problemáticas para que ciertos actores se beneficien, creo que la realidad es falsa, porque lo que pasa justo con las investigaciones en la academia, justo las de innovar, la de investigar, la de conocer, la de descubrir, la de entender, justo lo que pasa con este tipo de narrativas y este tipo de investigaciones es que sucede que a través de este rigor extremo que tienen durante sus procesos de investigación y sus procesos científicos a llevar para obtener resultados, lo que hace es que la objetividad hace que se midan de la manera más correcta y más simple de entender, ¿no? La forma en la que funciona, por ejemplo, en los procesos científicos es cuando decir, a ver, ¿por qué suceden los infartos? Y en un principio reconocíamos que sucedían por tal. Lo que pasa, y algo importante que no entienden los gobiernos, es que lo que pasa es que a las investigaciones académicas se les responde. Lo que pasa es que cuando surgían estas investigaciones, alguien llegaba con el mismo rigor, con la misma medida y con la misma vara de objetividad de decirle, va, chale, yo creo que todo lo que dices es cierto, pero justo hay una variación que no has tomado en cuenta porque no la estudiaste, que existe, por ejemplo, en las mujeres, ¿no? No entendiste esta variación que depende de la ubicación contextual de donde estés. No entendiste esta variación dinámica que existe a través de esta narrativa que hay que evaluarla y emplearla a través de tus mismos criterios. A través de estas narrativas ha sido la forma en la que la crítica a la academia se ha hecho estas modificaciones y ha tomado estos pasos en cuenta. La academia no va a dejar el elitismo, la academia no va a dejar la rigurosidad, la academia no va a dejar de hacer fácil los accesos a los espacios, pero la forma en la que los puedes romper es cuando tú contestas en la misma medida, la misma objetividad que esta tiene. Entonces lo que puedes hacer es que cuando tú mantienes la misma objetividad, probablemente la academia a la hora que ve que respondes en la misma medida, en las mismas varas, estructurándola en como ellos entienden, probablemente para ellos sea más fácil comprender tu problema, y no solo eso, comprenderlo, sino para entender que es una realidad fáctica que haces. Cuando reconoces el problema porque le hablas en un lenguaje que conoce y bajo métodos y bajo estándares y métricas específicas, es más probable que ahora las investigaciones
también no se nieguen, perdón, se rieguen hacia esos lados y también entenderlos y resolverlos. Es así como funcionan los avances en los desarrollos académicos y es la forma en la que se ve y es la parte que no toma en cuenta la baja de oposición. No solo eso, la baja de oposición dice varias veces durante, la baja de gobierno, perdón, dice varias veces durante su discurso, el problema es que hay una modificación y una maleabilización de cómo se utiliza esta información. Lo que pasa es que la derecha normalmente cuando no tiene cómo fundamentar sus puntos de la mejor manera, depende de la mala interpretación de la información. Si esta información que ya es rigurosa y objetiva ya tiene criterios estandarizados y esta derecha decide mal emplearlos o cualquier actor negativo, lo que pasa es que cuando lo hace queda exhibido cuando se demuestra que no hay un entendimiento de esta información porque es la forma en la que se contestan estos discursos. Es muy diferente el delivery de cómo yo promuevo la empatía a través, por ejemplo, para evitar que la gente se siga vacunando, para que la gente siga creyendo que los migrantes son malos, etcétera, etcétera, a decir como hay investigaciones rigurosas que explican ta y tal punto. Es diferente cómo vendo la información a cómo se plasma esta información. En ninguno de los dos mundos podría solucionar esto, pero inclusive si lo intenta hacer gobierno, en gobierno empieza a ser una mayor problemática, porque cuando estos discursos con deliveries negativos y reinterpretaciones negativas tienen la oportunidad de que un güey brinque la objetividad y pueda modificar la información y la investigación a través de fundamentar este tipo de cosas, es lo que hace que ahora legitimemos estos discursos problemáticos. Algo que le interesaba ya a Pablo, que justo es el conecte con la cámara de arriba, que era, si ahora me interesa tanto hablar de cómo los indígenas, el colonialismo y el occidente ha sido un objeto y que solo ha centrado en sí mismo, creo que esto solo va a permear las narrativas justo para decir, quien tenga más posibilidad de tener mayor impacto social y mayor fuerza de voz es quien probablemente va a reinterpretar esta información y va a hacer que los criterios y la investigación de la academia haga esto. Estas contradicciones entre las academias, cuando borras estos rigores y estas objetividades claras para los procesos científicos para investigar, haces que la academia en sí mismo no valide unas a otras y por lo tanto sea difícil darle credibilidad a una y ahí entra el impacto de quien tiene más dinero, es quien puede reimpactar de esta forma. Pero no solo eso, yo creo que Alta de Gobierno tiene otras cosas más valiosas a través de estas formas. Creo que sino que estos procesos complejos funcionan de una manera un poco más complicada, ¿no? Creo que la objetividad, justo como ya les explicaba en su momento y les explicaba Monse, la ramificación del entendimiento del problema hace que probablemente yo reconozca estas vertientes y también las estudio. Yo reconozco que cuando hago estudios sociales, probablemente yo voy a estudiar quién se la está pasando un peor, no un sector en específico, yo ya a través de estos procesos logro descubrir por qué probablemente pueden ser las mujeres, en otro escenario pueden ser los niños, en otro escenario son los adultos, cómo hay una diversificación de ingresos a los hogares dependiendo tu nivel de escolaridad, etcétera, etcétera. Así es como funcionan estas investigaciones y cómo logramos que el resultado que hay a través de ellas genere un impacto positivo para generar un cambio. Creo que inclusive las academias en el mundo de la izquierda y la derecha pueden generar estas modificaciones. En el mundo, por ejemplo, de las comunidades indígenas de los lugares más pobres de Latinoamérica, es cuando entienden cómo piensa la academia y cómo le responden a través de ella. Pero antes, Alta. Gracias, Josué. En nuestros discursos explicamos que el abandono de la objetividad es el abandono de la distancia entre el investigador y el objeto de investigación. No es el abandono del método científico, no es el abandono de la comprobabilidad, no es el abandono de la crítica, no es el abandono de los números. Oposiciones está debatiendo contra un equipo que ni siquiera entró a esta sala. Yo creo que específicamente el problema, Pablo, que hay en tu caso y que no lo has descubierto, es que justo la objetividad sí también habla de procesos rigurosos para hacer críticas a cómo funciona la investigación y a qué críticas y a qué revisas. Lo que pasa y justo cuando sucede este tipo de cosas en tu mundo es que justamente cuando tú dices abandono la objetividad porque entiendo que no es parte de los sistemas de investigación, ahí hay un error es porque sí son parte de ello. Porque si yo ya te reconozco que la objetividad permea a que yo haga críticas, a que yo reconozca que hay malas investigaciones, que hay vertientes que hay que reconocer, porque el proceso científico nos habla de características contextuales, entonces yo no entiendo para qué es importante tu caso, Pablo. Entonces, en ese sentido, güey, no tendría nada que aportar al debate tu caso si nos dices como es el abandono para hacer nuevas críticas, pues acá también existen porque los procesos académicos ya tienen reglas establecidas que la gente está dispuesta a cumplir. Pero no solo eso, creo que en un último punto que es importante reconocer, que es con el caso de Monse y mío en el debate, ¿no? Creo que específicamente cuando Monse y el mío llegamos a este debate es que les explicamos ampliamente cómo se ve el impacto dibujado de los resultados a la hora que entendemos que la objetividad es un clima riguroso y que tiene procesos a investigar y que reconoce a todos los actores como relevantes y cuando yo busco líneas claras y específicas para entender los problemas, ¿no? Eso quiere decir directamente que eso sí se puede traducir en resultados más amplios cuando yo entiendo que hay variabilidades que tengo que tomar en cuenta fuera de lo que yo creo o considero que no, cuando la objetividad me riguriza a entender que debo ser crítico, revisable y como cuadrado dentro de eso sin tener perspectivas que intercedan en la interpretación de mi información, probablemente el resultado de estas investigaciones tengan tangibilidades en sistemas públicos más eficientes.
diferentes, ¿no? Creo que el caso de alta de oposición específicamente sí nos explicaba un poco más de cómo este criterio hace que sigan existiendo las fuentes de financiación y que funcione esto. Creo que nosotros hablamos de cómo hay un impacto de hacer que esto lleve a un resultado materializable mayor y que sí defendamos ciertas estructuras y ciertos grupos y ciertas cosas más cuestionables. En torno a este debate respondemos de mejor manera cómo se pierden incentivos allá de ese lado, cómo se estigmatizan discursos violentos, cómo hablamos de un impacto de resultados de políticas públicas más efectivo. Muchas gracias. Gracias, Josué. Gracias, equipos. Nada más, Benja, ¿hay breakout room? Alta de gobierno, sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Va, perfecto. Nada más voy a hacer rápido pase de lista. Alta de Go está aquí, Yassi Sayas. Sí. Va. Alta de Opo, Aray Luis. Sí. Baja de Go, creo que eras Hanna. No tengo tu nombre ahí. Sí, sí. Va. Y baja de Opo. Luis, Monse y Josué. Aquí. Perfecto. Bueno, ahora sí. Primero que nada, gracias por el debate. Al final, María y yo llegamos a una decisión unánime, solo con una comparativa muy cerrada. Ahorita les explico, después de darle las posiciones. Primer lugar, Cámara Alta de la oposición. Segundo lugar, Cámara Alta del gobierno. Tercer lugar, Cámara Baja de la oposición. Cuarto lugar, Cámara Baja del gobierno. ¿Vale? Nada más confirmo, alta de Opo, alta de Go, baja de Go, ¿vale? Ahora, justificación de posiciones. Primero vamos con la comparativa más cerrada, que fue la de cámaras altas. A ver, creo que en cámaras altas tuvimos una discusión bastante profunda, María y yo, con respecto a qué cámara me lograba probar qué parte más importante de sus casos en términos de los incentivos que se lograban generar para un cierto progreso dentro del statu quo referente a la academia, ¿vale? A ver, cuando nos habla la alta de gobierno de cómo efectivamente la objetividad, más allá de ser un criterio fáctico, es una cuestión narrativa que justo proviene del norte global, que justo lo que hace es descartar o excluir realidades que tienden a ser ajenas a contextos que, por ejemplo, corresponden a su global o que por ejemplo, conciernen más a instancias de la marginalidad y que por lo tanto no son tomadas en cuenta o que incluso la forma de investigar o de comprender estos contextos tampoco es tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque no se sigue el método, por así decirlo, hegemónico o el método que se toma por parte de la academia, que es el objetivo. Se excluyen se excluyen ese tipo de métodos, ¿no? O ese tipo de investigaciones o de apreciaciones, ¿no? De ciertos contextos. ¿Qué es lo que podemos entender con esto? Con lo que también nos dice la oposición en una respuesta muy directa aquí. La oposición, y aquí es donde empieza a contender, nos dice como, a ver, este tipo de realidades, este tipo de cosas que existen no necesariamente están excluidas del todo. Además de que sí se toman en cuenta, simplemente no se prima en ellas, simplemente no son las más importantes. Ojo, esto no decide la comparativa. Sin embargo, aquí es como vamos avanzando en la contención del debate. Cuando, por ejemplo, la alta de gobierno responde diciendo cómo efectivamente si no son tomadas en cuenta estas perspectivas. Por ejemplo, cuando nos hablan en el gobierno de cómo formas de investigar, como por ejemplo, que no necesariamente tienden a ser completamente basadas en la objetividad, etnografía, estudios de campo, etcétera, que pueden no serlo exactamente así, o que, por ejemplo, no tienden a ser cientificables, o que, por ejemplo, tenemos a investigadoras como Serratu que hacen investigaciones no necesariamente numéricas, no necesariamente cuantificables, y que justo por eso se le dice, ella está expresando sus sentimientos en ese paper, no necesariamente está dando una no necesariamente está dando una investigación que pueda ser verificable o útil para la academia. Entonces es cuando existe esta exclusión, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos dice además el gobierno? Nos dice una parte muy importante, y aquí es donde nos vamos a acercar a la resolución. Nos dice, a ver, el hecho de que se desaparezca esta narrativa donde ya la objetividad no sea lo más importante, pone de alguna manera en un piso más parejo a estas alternativas, ¿no? A estas formas de estudio que divergen de la objetividad, ¿no? Esto ayuda a que las discusiones entre los distintos grupos se fortalezcan a sí mismas. ¿En qué sentido? En el que sus propias teorías, incluso si sigue primando el eje objetivo, este prima de una manera mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahora no solamente se justifica con ellos mismos, sino que también tiene que buscar la forma de encontrar un mejor diálogo con estas otras alternativas, con estas otras perspectivas, ¿no? Ahora, este punto es muy bueno por parte de la alta de gobierno, que de hecho creemos que nadie en el debate se lo responde excepto la alta de la oposición.
¿Cómo se lo responde la alta de la oposición? Además de lo que ya se había dicho de que no quedan completamente excluidas estas cosas, simplemente no son las más importantes. Primera duda razonable. La segunda es la segunda respuesta que creemos que es lo más importante es que oposición nos dice, a ver, la importancia de esta narrativa es que es una narrativa que impulsa a que se homogeneice el conocimiento y la forma de adquirirlo y de producirlo. Es importante eso porque legitima y ayuda a que haya mayor producción de conocimiento, porque entonces hay más formas de justificarlo. No solamente una persona se queda con su verdad y otra se queda con su verdad y los grupos hacen exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa justo cuando esta narrativa se desvanece o deja de existir? Que entonces no necesariamente hay un objetivo para dialogar, sino que hay un incentivo para que cada quien, cada grupo, cada corriente, cada vertiente se case con su propia verdad. No hay necesariamente, y eso es una duda razonable bien puesta por parte de la oposición, que haya un incentivo, necesariamente un incentivo para generar este progreso a través del diálogo, cuando justo se da a entender como al contrario, como hay mucho desprestigio, como existe esta exclusión, es poco intuitivo que realmente vaya a haber este tipo de diálogo, pero incluso si llegara a hacerlo, es mucho mejor tener esta narrativa. ¿Por qué? Y aquí es también otra respuesta muy buena que nos da la oposición, es decir, que cuando existe esta narrativa, incentivamos a que los grupos que hacen este otro tipo de investigaciones también, también mejoren su propia investigación para entonces también jugar en el campo para también entonces desarrollarse en el campo de juego. ¿De quiénes? También de estas vertientes objetivas, para que entonces pueda ser verificable, para que entonces puedan incluir, además de lo que ya se pone, los datos duros, los números, estas estadísticas que ayuda a que se fortalezca la misma teoría, ¿no? Y aquí sí se explica y aquí se explica el incentivo porque la narrativa hace que pase eso, ¿vale? Entonces, esta explicación es la que nos ayuda a entender cómo se rompe la comparativa, cómo la oposición lo logra girar un poco más hacia su lado, ¿vale? Simplemente por esta cuestión en cómo generamos incentivos o cómo se generan ciertos incentivos para hacer A o B, es por lo que nos inclinamos por la alta de Oppo, ¿vale? Ahora, las demás comparativas. Primero, gobiernos. ¿Por qué baja de gobierno pierde contra la alta de gobierno? Creemos que aquí hay un sistema, hay un problema no solamente de baja de gobierno, sino voy aquí a tomar las dos bajas. Creo que hay un problema con respecto a qué tan derivativo es mi caso y qué tanta originalidad, no en términos de, qué tan nuevo es mi caso, sino qué tantos son los factores nuevos e importantes, qué tan importantes son para tomarlos en cuenta en términos de darles un mejor lugar en el debate, ¿no? Que este es un problema para ambas cámaras bajas. Primero vamos con baja de gobierno. Baja de gobierno nos empieza a hablar de cosas como, por ejemplo, como el criterio de objetividad no genera inclusión y tampoco avance porque hay una selectividad sobrevalorada. Y justo por estos mismos sesgos que se genera esta selectividad, es cuando, por ejemplo, una estadística llega a valer más que el testimonio de una persona, ¿no? Y nos empieza a dar varios ejemplos de ese tipo, ¿no? Como por ejemplo, tampoco hay importancia, no hay mayor importancia en las recomendaciones del público, por ejemplo, que puede vivir esa misma realidad, que simplemente... pero sí se toman en cuenta, por ejemplo, los números, ¿no? O, por ejemplo, no se toman en cuenta métodos mixtos, el arte, etcétera, ¿no? Y entonces no se llega a la raíz. El problema que que tenemos con esta extensión es uno, creemos que parte bastante de la lógica que nos daba ya la alta del gobierno, ¿no? O sea, como necesariamente estos sesgos, esta sobrevalorización que nos daba la baja del gobierno es algo bastante parecido a ya esta priorización que nos explicaba o a este descarte o a esta exclusión que nos explicaba la Cámara Alta del Gobierno. No necesariamente es un análisis tan puro por parte de la baja del gobierno. Segundo, también cuando nos habla de este tipo de ejemplos, again, creemos que también provienen de esta misma lógica o de estas mismas caracterizaciones que ya nos daba la Cámara Alta del Gobierno. Pero segundo, incluso si no proviniera directamente, creemos que hace falta primero que nada, un desarrollo más profundo de ese análisis, ¿no? Cómo es que este se da, cómo es que este se desarrolla y tiene un cierto impacto, pero también cuál es la importancia, ¿no? De eso mismo. Creemos que aquí no hay una ponderación necesariamente con los análisis que nos da la alta del gobierno, por eso le damos el voto a la alta de gobierno también aquí. Ahora, oposiciones. Mismo problema que habíamos comentado aquí, la parte de qué tan derivativa puede ser mi extensión contra mi cámara alta. Creemos que la baja de la oposición nos intenta traer, sí, unas cuantas cosas que tienden a ser diferentes, ¿no? O al menos intenta profundizarlas más, ¿no? Como
por ejemplo, dos cosas. Uno que es bastante nuevo, por así decirlo, ¿no? De cómo existe un auge importante, ¿no? En que en el contexto donde, por ejemplo, la derecha está avanzando mucho a pasos agigantados contra la izquierda, ¿no? Y como entonces hay una deslegitimación grande a este nuevo tipo a estas nuevas alternativas, ¿no? O simplemente estas alternativas. Por lo tanto, es importante, y aquí es donde viene una parte que reconozco un poco más de la extensión de baja de oposición, es de cómo el jugar en la cancha, por así decirlo, de estas personas o de esta vertiente ayuda a que se fortalezca la misma corriente. De alguna manera, esta lógica o el origen de esta lógica es un poco distinta a la de alta de oposición. Sin embargo, el core de ese mismo argumento es bastante, si no es que idéntico. ¿En qué sentido? En el que también alta de oposición nos hablaba de cómo estas corrientes se pueden fortalecer al también estarse llenando de datos y de esa misma investigación que exige la objetividad sin necesariamente abandonar lo demás, ¿no? Como pueden primar ambas cosas, que creo que justo esa es una duda razonable que nadie de gobierno planteó, ¿no? Y que creo que es algo que pasa limpio para las dos oposiciones. Pero justo regresando a la comparativa de oposiciones, no hay una explicación por parte de de baja de Opo, disculpen, que me llegue a decir, a ver, este punto en particular es mucho más importante que los que nos comenta la Cámara Alta de la oposición. No necesariamente hay una ponderación que me deje claro esto. Solamente me explican cómo efectivamente estas investigaciones académicas responden también a estos mismos problemas. Y la narrativa hace que estos pasos se tomen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, que estas nuevas formas alternativas son tomadas en cuenta también por la narrativa, en tanto esta también pida que se cumplan estos mismos rubros. Pero también esto cae bastante dentro de un análisis que ya nos había traído la Cámara Alta de la oposición. El problema que tenemos entonces con ambas cámaras bajas en conclusión es qué tan puro es su análisis cuando lo comparamos con lo que ya nos habían dicho las altas, ¿vale? Hace falta mayor diferenciación en eso, ¿vale? Cámaras bajas. ¿Por qué baja de Opo sí le gana a baja de gobierno? A ver, creo que aquí más que nada es calidad de construcción. Creemos que baja de gobierno depende mucho de que nos creamos análisis que tienden a ser premisas que les falta mayor desarrollo. ¿En qué sentido? Me hace falta que me den mayor contextualización de dónde vienen esos ejemplos, o más allá de eso, que me den un análisis más puro para entender la dinámica que me intentan explicar, de esa exclusión, de esta sobrevaloración que existe, ¿no? Pero también entender el impacto, como ya se los había comentado. Creo que aquí la baja de la oposición se hace esfuerzos significativamente mayores en términos de darme a entender el caso, ¿no? Hay un análisis de actores más profundo, hay un análisis contextual más profundo para explicar estos argumentos, además de que las respuestas que nos dan en látigo y también en extensión adelantadas son buenas en un sentido de cómo no necesariamente hay una exclusión y un olvido completo de esto, incluso si son respuestas que también son dadas en altas de manera similar. Creemos que el choque en bajas es más que nada calidad constructiva y la existencia de respuestas, ¿vale? Ahora, vamos con los cruces. Cruce corto. ¿Por qué alta de Opo le gana a baja de gobierno? Es una cuestión bastante similar que comentábamos aquí. Creemos que hace falta por parte de baja de gobierno responder a alta de oposición porque es que no existen los incentivos para generar estos grandes beneficios que nos comenta la alta de la oposición, cuando la alta de la oposición defiende la narrativa, que exista una narrativa donde se exige una objetividad, donde se exige que se cumplan ciertos rubros y criterios para que entonces pueda haber un mayor crecimiento en la academia, ¿no? Y que no solamente se dé una valorización gratuita igual a otros métodos, ¿no? Que justo, pues no son verificables y que justo cuando se retire esta narrativa puede ser igual de válido, pero no hay un incentivo para dialogar. Creemos que este tipo de puntos no son respondidos tampoco por la baja del gobierno y la extensión que depende más que nada de afirmaciones que dependen de mayor desarrollo tampoco logran sobreponerse a un caso más completo, ¿vale? Ahora, cruce largo y último. ¿Por qué baja de oposición pierde contra alta de gobierno? A ver, baja de oposición, las respuestas que me dan en términos de cómo se puede jugar en esta misma cancha, en cómo, por ejemplo, en cómo, por ejemplo, hay una mejoría en la academia en términos de cómo los sesgos ya no, en cómo, por ejemplo, los sesgos, si bien existen, de alguna manera se intentan homogeneizar, de alguna manera se dan estos parámetros, se generan estos pasos y no
y no existe esta separación de información, por así decirlo. Primero que nada, son respuestas similares a las de la cámara alta. Esa es la parte más importante. Pero segundo, y también importante, es que creemos que eso no necesariamente destruye el núcleo del caso de alta de gobierno, porque alta de gobierno no necesariamente depende de que solo estén estos pasos, sino que también existe esta exclusión. O sea, creo que no hay una respuesta a esta exclusión sistemática que se da a este tipo de puntos. Y si hay una respuesta por parte de la oposición, creemos que es bastante similar también a la que nos da la baja, a la que nos da la alta. Básicamente ese es el tema que tenemos también, ¿vale? Entonces, esas son las justificaciones, ese es el feedback y el resultado. Si tienen alguna duda, pueden contactarme.